Bueno, esta es la segunda parte de auditoría. Documentación. Conforme el análisis del control interno, debe documentarse los procedimientos y los factores que nos permitieron llegar a una conclusión respecto a la influencia del ambiente, de control sobre los sistemas contables y procedimientos de control. Si se identifican riesgos específicos por deficiencia en el control interno, estos deberán documentarse en un memorándum. Una vez que se ha adquirido una adecuada comprensión de los tres elementos de la estructura del control interno y los haya documentado apropiadamente en sus papeles de trabajo, estará en condiciones de definir la naturaleza oportuna y alcance de las pruebas de auditoría que llevará a cabo. Al concluir la evaluación del control interno, el auditor estará en condiciones de determinar qué pruebas de auditoría, tanto de cumplimiento como sustantivas, deberá desarrollar para obtener los elementos de juicio que le servirán de base para emitir su opinión respecto a la razonabilidad de los estados financieros de la empresa. ¿Qué son las pruebas de cumplimiento? Es la comprobación de que se aplicaron las técnicas de control interno que procedían en las muestras de auditoría revisadas. ¿Qué son las pruebas sustantivas? Estas se diseñan para obtener la evidencia suficiente para concluir sobre la razonabilidad de las muestras revisadas, sin importar los controles internos respecto a las transacciones que se reflejan en un saldo. El alcance de una prueba se da en proporción inversa a la de confianza depositada. El alcance de una prueba sustantiva se da en proporción inversa a la confianza depositada en los procedimientos de control interno implementado por la empresa auditada. Esto es, a menor confianza en el control interno, mayor será el alcance de la revisión, es decir, más pruebas sustantivas. Métodos para la revisión del control interno. Para efectuar la evaluación se utilizan cualquiera de los tres métodos siguientes. Por memoranda. Este consiste en describir paso a paso cada uno de los diferentes procesos que realiza la empresa, los que se analizan de manera crítica y se expone enseguida las observaciones sobre las debilidades detectadas, para enseguida ofrecer las sugerencias para subsanar dichas debilidades, utilizando un cuestionario. Se cuenta con un cuestionario estereotipado con diferentes planteamientos, y a la derecha de la hoja se presentan tres columnas en las que se identifica la respuesta de la persona entrevistada: sí, no o NA. Este método es el más utilizado por su sencillez, sin embargo, desde mi muy personal punto de vista no es el más recomendado, ya que es de respuesta afirmativa. Esto es que se deja ver al entrevistado que si da una respuesta positiva, significa que está cumpliendo con un control interno óptimo y muchas veces no responde afirmativamente y realmente no realiza el planteamiento. El otro método es el gráfico. Este es el menos utilizado, aunque es el más objetivo, ya que de manera clara muestra las debilidades. Aunque no se ofrece un cuarto método, es válido alternar los tres métodos y esto es muy comúnmente utilizado por los auditores. En primer lugar, nos familiarizamos con los planteamientos del cuestionario respecto al enfoque y alcance de cada pregunta. Con esto bien asimilado, procedemos a realizar la entrevista al personal utilizando la técnica de exposición por parte del entrevistado de sus actividades, induciéndolo a proporcionar datos claves para identificar el flujo de los diversos controles establecidos. Finalmente, después de analizar cada uno de los diversos procesos, procedemos a graficar mediante un diagrama de flujo aquellos que presentan situaciones de debilidad y que ameriten algunas sugerencias. Habilidades para efectuar la entrevista. Antes de iniciarla, es necesario asimilar y desarrollar las siguientes habilidades. Identificar el momento más oportuno para efectuar nuestra entrevista. Es recomendable que previo a esto se solicite la aprobación del jefe inmediato del entrevistado. Conocer las diferentes actividades que realiza. Desarrollar un mapa mental de la información que requerimos de dichas actividades. Evitar barreras de comunicación con el entrevistado. Informarle al entrevistado la importancia que tiene para la empresa, su participación e incluso para él. Ser claro, preciso, sencillo y amable en los planteamientos. Piense antes de hablar. Esto le ayudará a ser directo y evitar confusiones. Tenga siempre en mente que su misión es reunir tanta información como le sea posible en corto tiempo destinado a su entrevista. Que dicha información sea de calidad. Tenga siempre en mente las 6 palabras de cuestionamiento: ¿quién? ¿Qué?
dónde, cómo, cuándo y por qué, ya que éstas por su naturaleza fuerzan a una respuesta. También se debe hacer preguntas sistemáticas. Haga las preguntas de modo que sigan una secuencia de trabajo en el departamento. Sea lógico, no salte de tema en tema. Como auditor necesita ser un maestro en el arte de provocar respuestas. A veces la gente necesita un poco de aliento para enfocar su respuesta. Para esto usted puede acudir a esto, dándoles una situación hipotética. Supongamos que, o qué pasará si, pidiendo una explicación. ¿Podría explicarme eso de nuevo? Explicándose callado. A veces el silencio es oro, ya que motiva a que nos ofrezcan más información, haciendo preguntas obvias. Esto motiva a que el entrevistado se sienta como experto, dándole confianza. También sirve como recordatorio al auditor de que no debe hacer suposiciones. Muy importante en el momento de la entrevista es utilizar comunicación corporal, contacto visual, asentamiento con la cabeza indicando que comprende, movimientos con las manos, sonrisa de amabilidad, gesticulación facial relativa a las expresiones. Diagrama de flujo para el análisis de control interno. Los diagramas son herramientas utilizadas para presentar en forma gráfica los diferentes procesos de operación conforme su comportamiento y control general. Estos diagramas se presentan utilizando símbolos modelo que permiten al lector una rápida indicación de las operaciones que se realizan en cada etapa del procedimiento. Enseguida se presentan las más comunes utilizadas: inicio, final, conectar, documento, decisión, preparación, comentario, verificación y autorización, conexión, archivo y control. ¿Cuál es el proceso para elaborar un diagrama de flujo? Se identifican las ideas principales a considerar, las principales actividades a describir en el proceso. Identificar las principales actividades a describir. Se establece el objetivo que se espera obtener del diagrama. Se determina el nivel de detalle requerido. Alcance del proceso, inicio y final. Mostrar en orden cronológico la secuencia de información. ¿Cuáles son los puntos de decisión? Si es conveniente incluir actividades menores para mejor interpretación de la información. Construir el diagrama respetando la secuencia y utilizando los símbolos correspondientes. Asignar un título representativo de la información al diagrama. Ejemplo de evaluación del control interno. Enseguida se formulan planteamientos del desarrollo de funciones en la actividad de la empresa. La descontrolada SADCB. Al respecto, usted procederá a evaluar las condiciones en las que se desarrollan estas actividades y ofrecerá a la administración las observaciones, eventos que podrían suceder por las debilidades detectadas y las sugerencias que se proporcionen para subsanarla. La señorita Estrella Luna es la cajera general, quien goza de toda la confianza del director de la empresa, por lo que se le efectúa un arqueo anual el último día del año para efecto del cierre del ejercicio. Con el objeto de no reconocer el total de ventas, a algunos clientes de confianza no se les expide comprobante de venta, como comprobante se les da una nota sin folio. Además de sus funciones de cajera, también administra un fondo fijo para gastos menores, el que además de la cobertura de gastos menores también es utilizado para otorgar préstamos a los empleados y a gerencia. Ocasionalmente se cubre el pago de cheques menores a algunos proveedores. La señorita Rebeca Briones es la jefa de créditos y cobranza, quien realiza las siguientes funciones: aprueba los créditos a los clientes, promueve ventas, cobra a los clientes, envía estados de cuenta a los clientes, formula la ficha de depósito por la cobranza, registra contablemente los depósitos. Está autorizada para firmar cheques mancomunados con la cajera. El señor León Bravo es el responsable del almacén y desarrolla las siguientes funciones: cotiza precios con los proveedores, formula la orden de compra y decide a quién comprar, recibe la mercancía y firma de conformidad la orden de compra, registra contablemente la entrada de mercancía al almacén, firma cheques mancomunados con la cajera, con quien vive en Amaciato, entrega mercancías en venta a los clientes, al exhibir la factura de venta o la nota sin folio. Al finalizar el ejercicio, se ajustan las diferencias en las existencias contra el costo de ventas. El contador público refugio es el contralor de la empresa y goza de todas las confianzas de la administración de la empresa, quienes le otorgaron poderes amplios de administración y dominio, así como firma individual en todas las cuentas bancarias. Con estas
facultades solicita créditos bancarios con cargo a la empresa por montos negociados por él y el banco. Contrata y asigna sueldos y prestaciones al personal. Otorga descuentos extraordinarios a clientes preferentes. Otorga garantías con activos de la empresa a las instituciones bancarias. Adquiere los activos fijos que él decide, mismos que él cotiza y elige al proveedor. Recibe los estados de cuenta bancarios y los concilia. Formula los estados financieros. Formula los informes al Consejo de Administración. El gerente general es el señor Armando Vallemaís, quien segregó sus funciones al Contralor para dedicarse a las actividades de relaciones públicas, mismas que concerta en lugares turísticos de México y Estados Unidos, a donde viaja con gastos pagados, los cuales resultan muy onerosos. Su secretaria, la señorita Lenwiski, alterna sus actividades con la empresa y con el gerente, lo que la privilegia a tener un sueldo desproporcionado y a faltar constantemente. Tanto el señor Vale como la señorita tienen asignado un vehículo de lujo para sus servicios. Por instrucciones del señor Vale, el mobiliario doméstico de la señorita son reconocidos como activos fijos de la empresa. Comunicación de las deficiencias en el control interno de la dirección de la entidad. NIA 265. El auditor asume la responsabilidad de informar a la dirección de la empresa sobre las deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría de los estados financieros. En el contexto, el auditor enfatiza que la revisión del control interno se realizó de manera parcial, solamente en lo que a criterio del auditor consideró necesario para diseñar los procedimientos y alcances a las pruebas sustantivas requeridos para soportar su opinión según las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno. Ejemplo de carta de observaciones. Papel membretado del CP a la fecha y el lugar. Al Consejo de Administración de la Descontroladora SADCB. En relación con mi examen de los estados financieros, la Descontroladora SADCB, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, me ha permitido evaluar la estructura de control interno de la empresa únicamente hasta el grado que consideré necesario para tener una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría aplicadas en mi examen de los estados financieros de la empresa. Mi evaluación de la estructura del control interno no comprendió un estudio y evaluación detallada de ninguno de sus elementos, y no fue realizada con el propósito de desarrollar recomendaciones detalladas o evaluar la eficiencia con la cual la estructura de control interno de la empresa permite prevenir o detectar todos los errores o irregularidades que pudieran ocurrir. Los asuntos tratados aquí fueron considerados durante mi examen y no modifican mi opinión sobre dichos estados financieros. El informe adjunto también incluye comentarios y sugerencias con respecto a otros asuntos financieros y administrativos, los cuales notamos durante el curso de mi examen de los estados financieros. Todos estos comentarios se presentan como sugerencias constructivas para la consideración de la administración como parte del proceso continuo de modificación y mejoramiento de la estructura de control interno existente y de otras prácticas